Buenos días, Marcela. Buenos días a todos, gracias. Bien, primero me permito felicitarla y obviamente desearle éxito en la gestión como prefecta de la provincia del Guayas. ¿En qué momento Marcela Aguiñaga percibió que iba a ganar la prefectura? Mira, nosotros estuvimos enfocados en hacer una campaña de propuestas de menos vallas, menos pinturas en las paredes y menos letreros que terminó molestándole a la gente. Y por cierto, hago un mensaje aquí a las organizaciones políticas. Nosotros comenzamos el día martes a retirar toda nuestra publicidad. Espero que hagan lo mismo, que han invadido y han contaminado visualmente la provincia del Guayas. Que retiren toda su publicidad. Es lo que le corresponde a una organización política seria. Así que bueno, luego de ese contexto, decirle que nosotros hicimos una campaña propositiva, llena de innovación, creatividad, muchas ideas del equipo, del estratega que nos acompañó, y nosotros veníamos... ¿Cuál fue el estratega a propósito? Mi estratega es un mexicano, y a la cabeza estaba Vinicio Alvarado, que manejó la campaña a nivel nacional. Es más, Vinicio fue el estratega de Aquiles Álvarez. Ya vemos que Vinicio es un crack. Las campañas siempre se ganan con él. Lee muy bien la política, que es muy importante decir. Y nosotros veníamos haciendo estudios de Guayas, veníamos escuchando y la gente hablaba del cambio. Cambio. Queremos que las cosas cambien. Entonces, quien se apoderaba del cambio y representaba el cambio era quien iba a ganar las elecciones. Así que nuestro contexto de estrategia fue en ese sentido. Comenzamos a escuchar a la gente que quería que planteemos. Yo me fui a Bogotá a ver el modelo de Bogotá, del tema social de Bogotá, que es absolutamente exitoso por parte de la alcaldesa Claudia López. Ahora es más, el gerente del programa de ella, que se llama Cuidando a las Cuidadoras allá, se lo acaba de llevar Gustavo Petro para llevar toda la política social de Colombia. Es decir, yo vi ese modelo interesante para poder ser aplicado acá, en una prefectura que yo encontraba en los estudios que nadie sabía para qué servía. Si tú le preguntabas de cada 10 ciudadanos, de cada 10 guayasenses, usted tiene que votar por la prefectura, no sé ¿y usted sabe para qué sirve? No sé para qué sirve. Y de cada 10, 7 decían que no sabía para qué servía, cómo le beneficiaba en su vida, y 2 reconocían que sean vías. Y 1, por supuesto, no contestaba. Entonces, nosotros nos enfocamos en plantear cosas que nos acerquen institucionalmente en esta candidatura a la gente. Cómo hacer que la prefectura pueda tocar tu vida de manera propositiva. Así que ese fue el planteamiento. Nosotros veníamos haciendo bastantes estudios. Nuestros pocos recursos los invertimos en eso, investigar, análisis de data. Y nosotros veníamos creciendo sustancialmente, ¿no? Fue una campaña que, como yo digo, todas las encuestas me ponían cuarta, quinta, se burlaban, no pinta nada, no es nada. Ya, pero en ese instante Marcela Aguiñaga... Calladitos, como hormiguitas. Marcela, pero en ese instante, ver esas encuestas que también nosotros las veíamos, inclusive hubo un comparativo entre 4 encuestadoras, donde Marcela Aguiñaga estaba en segundo lugar, y había una distancia entre una y otra, pero entonces... ¿Sentía que eso era falso, que eso no era la realidad? Nosotros sentíamos que había un voto que no se abría, un voto que no decía por quién votaba, que es que nos salía a todos quienes hicimos estudios. Bueno, yo no usé encuestadoras nacionales, debo reconocer. En mi primer tramo de campaña sí, y luego usé encuestadoras mexicanas. Para buscar un poco ahora, el tema del mensaje, la clave, y sí, yo también comparto con Vinicio Alvarado, es un genio para mí, es la parte publicitaria, la parte promocional, y con ese asesor mexicano que habrán tenido. Comunicación política, que es otra cosa más allá que el marketing. No, pero él comenzó en la parte publicitaria, que es ahí cuando lo he conocido. El caso es que habla de cambio, Marcela Aguiñaga, pero también se habló de que antes estábamos mejor, sí. Y la imagen de Rafael Correa, ¿influye allí? Mire, una de las cosas, sí, habían 2 elementos, ¿no? Cambio, la gente quería decir que lo que estaba hoy estaba agotado, por cualquier circunstancia, estaba agotado, no respondía a mis preocupaciones como ciudadano. Y lo segundo, nosotros hace 1 año y medio lanzamos la campaña Estábamos Mejor, que no era solo un eslogan, era un sentir. La gente comenzó a comparar. Antes sacaba la cédula en 5 minutos, hoy tengo un tramitador. Antes iba a sacar la licencia y ahora me dan cita para dentro de 6 meses. Ahora quiero sacar pasaporte y te sacan pasaporte VIP, porque solamente el que tiene plata puede sacar el pasaporte, que vale más de $200. Luego retrocedieron en eso. Entonces la gente comenzó a comparar. Antes sí había, hoy no hay.
Antes sí hay, hoy no hay. Pero eso era el gobierno, no la prefectura. El gobierno, pero en términos generales, debes recordar que en lo provincial la prefectura ha tenido ausencia de defensa de los derechos de los ciudadanos. Yo no he visto a la prefecta del Guayas reclamando algún día, pues porque la carretera interestatal Guayaquil-Cuenca está abandonada, por ejemplo. Entonces había una ausencia de liderazgo en el caso de la prefectura. Por eso es que nadie reconocía qué hace la prefectura. Adicionalmente a eso, sí me parece que es importante decir que la gente comparó y dijo, antes había política pública, antes yo tenía trabajo, antes yo podía pagar mis deudas, antes mi hijo... Entonces pensaban en Revolución Ciudadana. Comenzaron a añorar más que la prefectura en sí. Revolución Ciudadana, y por eso se transformó en un sentimiento. Y cuando nosotros salimos de candidatos, dijimos, nosotros vamos a implementar una agenda del modelo de gestión de la Revolución Ciudadana. Invertir la plata en la gente, en que regresen, en el caso de la prefectura, las brigadas médicas, en que cerraron las escuelas de fútbol y el deporte para la provincia, pero se retoman porque esto le da calidad de vida a nuestros jóvenes y los aleja de los peligros, etcétera. Entonces, esta fue parte de la apuesta en las propuestas de campaña que hoy pues hace que tengamos los resultados que tenemos. Marcela, una pregunta que va en relación a la comunicación política, al posicionamiento de Marcela Guiñaga, esa aclaración de que las personas, los electores no tenían en claro qué era la prefectura. Pregunto, mientras el Partido Social Cristiano se estaba enfrentando a Guillermo Lasso en la campaña, tanto de la alcaldía como de la prefectura, ustedes se enfocaban justamente a destacar la deficiencia o la falla de la administración, tanto en Guayaquil como en la provincia. ¿Fue estrategia planificada esto? Bueno, fue una estrategia, toda campaña tiene una estrategia, y usted ve, usted lo pudo ver en el debate. Usted pudo ver en el debate quién estaba preparado y quién no, quién tenía una estrategia y quién no. Yo sabía cuáles eran mis adversarios y cuáles no eran mis adversarios porque no crecían en las encuestas. Así que nosotros estuvimos enfocados atrás de Aquiles y atrás de mí. Se veía que había pensamiento, análisis, estrategia, campaña seria. Y yo, en lo particular, quiero decir que es una campaña propositiva. Yo no ataqué a nadie en lo personal, no me metí con nadie. Me divertí en la campaña, comencé a usar TikTok. Como Mujer Maravilla. Me disfracé, que eso me sacó de mi zona de confort porque no me gustó mucho, pero tuve que hacerlo por el Día del Niño. Y bueno, y me dejé llevar por un grupo de jóvenes millennials que son parte de mi equipo que me acompaña. Por ejemplo, tengo unas chicas que manejan TikTok, que nunca habían manejado una campaña política, manejaban marcas y se arriesgaron a verme a mí en un producto a hacerlo interesante. Y me daba risa que ayer me decía las chicas que manejan el TikTok, me dicen, ya eres una influencer. Ahora sí, porque has superado los 100,000 seguidores. Yo no tenía idea siquiera del lenguaje de una red como esta, ¿no? Yo lo que sí traté es de no caer en la ridiculez de no tener una red que informe. Y lo que usé el TikTok de manera distinta, y ojalá los analistas en su momento puedan hacerlo, es como nosotros usando el TikTok, bailando o haciendo alguna cosa innovadora, damos mensajes con contenido. Por ejemplo, ¿cómo votas? ¿Qué significa tu voto? ¿Qué significa si votas de una manera o votas de otra? Entonces el disfraz era para llamar la atención, pero el mensaje era... Por ejemplo, yo quiero reconocer la campaña también de Pedro Pablo Duarte. Pedro Pablo Duarte, un gran estratega, Víctor López, y se ve que muchas de esas apuestas locas que fueron criticadas justamente consiguieron los objetivos que querían, que era llamar la atención en un candidato que tenía muy poco conocimiento. Entonces, cuando hizo esa toma de Van Damme, no era porque quería hacer el ridículo, era que para que todos habláramos de él, y es lo que sucedió, ¿no? Sí. Y se hizo conocido, y mira, sacó una 14,10%. Que no es menor. Sí, yo personalmente con el 2. no comparto ese tipo de promociones, inclusive políticas, ni comerciales, pero en la práctica sí hay que respetar al que está adentro, sabe de la estrategia. Porque la comunicación cambia. Porque llega la comunicación a ya los no es como hace millennials. 30 años cuando fue la campaña de León Febres Hay que Cordero, respetarlo. Pan, techo y empleo. Las cosas cambiaron. Y hay que adaptarnos a las nuevas formas de comunicación, más aún cuando tengo un electorado entre el 40% del padrón electoral que es menor de 30 años. Marcela, bien, ahora yo tomo esa parte que acabas de mencionar, de que Marcela Guiñaga no atacó a nadie, hizo una campaña alegre, Marcela Guiñaga se ha divertido en la campaña electoral. Hablemos de hoy,
ya como prefecta electa hacia futuro. Yo quiero destacar algo, que Pavel Muñoz, Paola Pavón, Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga han hablado de unir al país, de superar aquellas quizás partes de odio que conlleva también en cierto sector de la política. Y de manera especial cuando Rafael Correa pide al presidente Guillermo Lasso que renuncie, que convoque a elecciones anticipadas o que en la Asamblea Nacional lo destituyan aplicando el artículo 130. Marcela Guiñaga le responde a Ecoavisa que justifica lo dicho por Correa, ya que Guillermo Lasso no ha cumplido con el pueblo. Esto lo digo como concepto, no como expresiones textuales de Marcela Guiñaga. Segundo, que Correa lo dice a título personal y no de Revolución Ciudadana. Y tercero, que sí está dispuesta a dialogar con el presidente Guillermo Lasso bajo determinadas condiciones, que luego las detalla, que es en la parte de cumplir con la ciudadanía, etcétera. Pregunto, y sabiendo que Marcela Guiñaga fue la que fundó Revolución Ciudadana, ¿mantiene alguna distancia en ese criterio con Rafael Correa? No, todo lo contrario. Y expliqué que era legítimo y normal que el expresidente Correa se exprese en esa posición, dado el gran deterioro, no solamente institucional, sino social que vive el Ecuador. Por eso que es meritorio decir que era legítimo que él pida que se vaya Lasso, que no va más, que no podemos más con la falta de inversión, no hay un giro de timón, no se avisora que hay un cambio en el planteamiento más cercano. A eso yo me refería, que era legítimo, que es un planteamiento que estamos analizando a la interna, todavía no lo hemos ejecutado como una acción, es un planteamiento. Nosotros todos los días, este país es absolutamente cambiante, pero adicionalmente lo que hemos dicho es que yo me sumo a las palabras del presidente, de entender el agobio que tienen las familias, de que te asesinan en cada esquina, de que no puedes salir en una calle, que tus hijos de 18 años terminaron de graduarse y no pueden conseguir empleo, ni estudiar, etcétera. Por supuesto, las condiciones del Ecuador son muy graves y la preocupación que tiene Rafael es, en 2 años el Ecuador va a terminar en soletas, si sigue así. Lo que yo he dicho también, y se lo dije al ex ministro Pancho Jiménez, usted nos convoca a un diálogo, pero dígame para qué es el diálogo. ¿Qué objetivos va a tener el diálogo? Si el diálogo va a decir, por usted va a traer la plata, parte de la plata de la reserva, usted se la va a inyectar a los municipios, a las prefecturas, usted va a comenzar a hacer el mantenimiento de vías, va a poner inmediatamente la plata en la medicina, generación de empleo, podemos comenzar a conversar. Pero si usted me llama a un diálogo para hacer una lluvia de ideas sin saber para qué o por qué, para que usted nos tome el pelo como se lo hizo a la CONAIE, nosotros no nos vamos a prestar para eso. Y lo segundo, usted no insulta con quien tiene que dialogar. Pues. A nosotros nos han dicho desde triunvirato, terroristas, delincuentes, ¿qué más nos han dicho? Narcopolíticas, y ahora sí quieres conversar con nosotros. ¿Cómo tú insultas a alguien y luego lo invitas a tu casa? Ese es el contexto, la incoherencia y la poca credibilidad de un gobierno que lamentablemente ha sido deplorable. Yo pensaba que era muy difícil que alguien supere a Lenín Moreno, pero no, me equivoqué. Marcela Guiñaga, en el momento en que manifiesta esto, el presidente Guillermo Lasso ha extendido la mano, habla de un acuerdo nacional. Es la misma frase de Moreno, de paso. Extiendo mi mano. Pero además de eso, yo lo agregué. No, él lo dijo, yo lo escuché también. También escuchó él. Bueno, el caso es que él precisamente dice todo lo que Marcela Guiñaga está diciendo. Es más, dice, cuando el pueblo habla, vamos a escucharlo. Y ha hecho ayer cambios en su gabinete e incorpora a Henry Cucalón, ex colega en la Asamblea Nacional de Marcela Guiñaga, con quien habrán conversado mucho. El caso es que hay una nueva oportunidad, posiblemente, con esta nueva sangre. Es cierto que el estilo administrativo del presidente Guillermo Lasso no ha cubierto esa expectativa política para que haya gobernabilidad y haya gobernanza. ¿Cuál es la posición de Marcela Guiñaga? Inclusive le pregunto como presidenta de Revolución Ciudadana. Bueno, yo le auguro los mejores éxitos a Henry, un gran político. Ojalá no se dé con la piedra en los dientes y ojalá lo valore el gobierno del señor Lasso. ¿Y por qué digo esto? Sí, Henry, un hombre que sabe de política, puede abrir y tender puentes para el diálogo, pero también va a depender de que el señor Lasso escuche, porque no es que no ha tenido asesores en los casi 2 años, asesores ha tenido y de primer nivel. Lamentablemente, él tiene su forma de gobernar. Él no cree en el Estado controlador o regulador. Él no cree en la inversión pública. Él no cree en la inversión social. Entonces,
Yo veo difícil, la verdad, créamelo, tener esperanzas de que dé un giro de timón. Ojalá me equivoque por el bien de todos. Pero adicionalmente a esto quiero decirle que me sorprende que quieran hablar de diálogo cuando el gobierno está queriendo desconocer los propios resultados de la elección. Tenemos el día de ayer un escándalo iniciado por el vicepresidente Pita, a quien le digo que usted es un peligro para la democracia. Usted no juegue con la voluntad popular, peor aún de los guayacenses y de los guayaquileños. ¿Cómo es que resulta que el CNE tiene un propio centro de cómputo paralelo dentro del propio CNE? Del señor dirigido y a quien retienen en la madrugada al director Gamboa, puesto por el Partido Social Cristiano. El señor Pita, ahora que Villavicencio le dice correísta, cuando ha sido más lacista que el propio Lazo. O sea, ¿qué creen, que los ciudadanos somos idiotas? ¿No nos damos cuenta? Juegan con la voluntad. Entonces ahora dicen, hay fraude electoral. Por favor, más respeto. ¿Quién dice eso? Eso dice, entre algunos ponen entre líneas, ¿no? Entre líneas el señor Pita, lo ha dicho el día de ayer, que quieren revisar. Quiero que usted sepa cómo es el sistema. El sistema, cuando hay el escaneo de las actas, el propio sistema del CNE arroja las actas que tienen inconsistencias, porque han rayado 2 veces el número, porque hay un garabato, porque faltan firmas del secretario y presidente. El sistema las rechaza las actas. Y el centro que han encontrado paralelo en un altillo, ahí en la propia Tarazana, del propio Consejo Nacional Electoral, han encontrado unas personas digitando actas de reconteo, es decir, de actas que el sistema no las declaró válidas. ¿De qué? De consulta, no de dignidades electas. Comencemos por ahí. 1. 2. ¿Qué pretenden hacer cuando salen en un medio de comunicación a decir fraude, aquí es que inmediatamente traigan a la policía? Empañar el proceso electoral, porque no es que ha dicho de consulta, el proceso electoral. 3, que sorpresivamente que a nosotros nos allanan nuestro centro de cómputo. Nos allanaron, pues, y lo denuncio públicamente, y también lo denuncio a los organismos internacionales y a la OEA. Nos allanaron un centro de cómputo. ¿Qué es un centro de cómputo? Usted tiene digitadores, computadoras y las copias de las actas que recogen ¿quiénes? Nuestros delegados en las mesas. ¿Para qué? Porque nuestras organizaciones, ¿qué hacen? Control electoral. No nos piden que hagamos control electoral, que es primera vez que lo hace el Partido Social Cristiano. No, lo ha hecho siempre. Creo lo ha hecho toda la vida. Nosotros siempre. ¿Qué fueron a ver y encontraron? Computadoras, un equipo pequeño y las actas. El fiscal revisó las actas y eran las actas ¿de qué? De alcaldía y prefectura. No habían actas de consulta, porque era el centro de cómputo que teníamos compartido con Aquiles. Es decir, nos allanan a nosotros. ¿Qué pretenden hacer? Decir que nosotros tenemos algo que ver. Queremos respuestas. He hablado ayer con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en mi calidad de presidenta de Revolución Ciudadana, a exigirle y a demandar responsabilidad por parte de las autoridades electorales. Ojalá llegara el día en que ninguna organización política tenga que hacer control electoral, porque creemos en la función electoral. Pero resulta que no es así. ¿Por qué nos allanaron a nosotros? ¿Por qué no allanaron al Partido Social Cristiano? Porque el señor Gamboa es públicamente del Partido Social Cristiano. El señor Candel es el presidente de la Junta, a quien ha rechazado la tarde de ayer lo que ha sucedido en el Consejo Nacional. Marcela, yo ahí quisiera acotar nada más para pasar a la siguiente inquietud, que no ha habido una manifestación de fraude, etcétera, por parte del Partido Social Cristiano, que sí, precisamente... Bueno, yo quiero denunciarlo, y permítame terminar la idea. Voy a denunciarlo públicamente. Hay un audio que está circulando en los chats, porque me llegó a mí, de funcionarios del municipio de Guayaquil, por parte de la secretaria municipal, que convoca a los funcionarios a tomarse el Consejo Nacional Electoral Provincial para defender sus puestos. Señora alcaldesa Cintia Viteri, respete la democracia. Seguramente usted no es parte de esto, la conozco, pero yo le invito a que sus funcionarios tengan primero el respeto a la voluntad popular, Marcela, segundo, no jueguen con la indignidad, el partido con la indignación oficialmente de la gente. No ha manifestado tal cosa, y esperamos voy a referirme a esto. Estoy esperando porque ellos tradicionalmente han tenido su propio centro de control electoral. Como Marcela. Todos. Yo creo que hay que ver esa parte. Ahora, vamos al tema que le interesa a la ciudadanía, además de todos estos asuntos, obviamente. Ojalá que lo superemos. El tema de la consulta, Marcela, ¿por qué gana el no
¿Será que Rafael Correa tuvo un poder superior cuando dijo díganle no a Lazo, pero que las personas renuncien al tema de seguridad, a darle independencia? Bueno, ese es su punto de vista. Escúcheme, no, estoy preguntando, ¿por qué decirle no a la independencia de la Fiscalía General del Estado, al fortalecimiento de los partidos, movimientos políticos para que haya democracia interna, al CPC-CS, que también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y luego a la protección de la naturaleza? Bueno, primero porque era una consulta de origen mañosa, burda y mentirosa. El tema ambiental era una pregunta gancho, se lo digo como una exministra de Ambiente, las normas legislativas, las normas legales, reglamentarias y demás ya establecen la protección de fuentes de agua, por lo tanto, si usted no le pone recursos al Ministerio del Ambiente, puede ser letra muerta, sirve poco o nada esa pretensión de esa pregunta. Así que decirle que lo que respondió la gente es que no somos tontos, que no confiamos en el gobierno de Lazo, que sabemos que esas preguntas no van a cambiar lo que hoy pasa a la gente, que la gente va a seguir sin empleo, que la gente va a seguir sin seguridad, que nos van a seguir robando en cada lado y asesinándonos. Por lo tanto, la gente le dijo no a Lazo. Pero le dijo no a lo que no se preguntó, entonces. A todo lo que significaba, bastaba que lidere el señor Lazo la consulta para decirle que entonces no. fue contra Lazo. Y lo otro, importante, Marcela, por fue supuesto, contra Lazo. contra Lazo. No, ¿Quién era el autor de la consulta? Lazo. No, pero es que en el fondo, en ¿Quién la era pregunta, el autor de la consulta? ¿Quién propone la consulta? ¿Había Lazo. o no beneficios? Y Lazo estigmatizó a la gente. Dijo que quien no esté con la consulta era a favor del narco. La señora Sichel, que la declararon vocera de la consulta, ¿qué dijo? Es que el Ecuador, luego de que aprobemos la consulta, va a ser un Marcela, mejor entonces país. fue mal conducida la comunicación. Señores, jugaron. Pero la pregunta, ¿tenía o no un beneficio desde mi punto de vista, una consulta que le quiere ver la cara a la gente, usted tiene que rechazarla. Ya, y eso entonces, fue Marcela, lo que demandó Marcela, la ciudadanía. dígame sí o no. Lean lo que dice la gente. Marcela, yo le voy a contestar no, lo que yo quiero contestar, no lo que usted no, quiere escuchar. le estoy preguntando. Lo que le quiero decir con claridad ¿había es que la o consulta no beneficios en la consulta? No había ningún beneficio porque de origen la consulta es mañosa, mentirosa, burda, Marcela, y jugaba con la voluntad de la gente. Está actuando ahorita como actuaba antes. Como la voluntad de la gente. Usted quiero actuaba decirle, así antes cuando estaba en la asamblea. Ministerio de Valor, y en los porque yo veo que ministerios. usted es un coideario, está bien, de alguna tendencia política. Me está acusando, me está acusando. Está bien y es legítimo. Vea, usted conduce a esa parte. Ahora, yo le pregunto, Está muy bien. Sigamos con la entrevista. Por favor. Lástima que haya regresado a esa época señor, usted antes no me entrevistaba, acusaciones. porque yo vine aquí y usted no quería entrevistarme. Pero está bien, no importa. Usted vino a las 7 de la mañana. Todos los medios que me invitan. Usted vino a las 7 de la siempre. mañana, que esa no es mi hora de entrevista, Marcela. Bueno, ya me que encantaría porque usted me dicho hubiera eso. entrevistado. Bien, pero ojalá que no regrese pues a esa época No de las regreso, confrontaciones, para nada, pero hay que decir con acusaciones sin claridad. fundamentos, Marcela. No, yo no estoy acusando me está a nadie. acusando de que yo soy, ¿cómo me dijo? Aliado a otra tendencia yo política. No aliado dijo que usted tiene su posición. Yo no he dicho que es aliado, no usado esa palabra. Bueno, ¿cómo me dijo? Repítame. Usted he dicho que usted tiene su posición de algún tipo de coideario hacia alguien. Coideario, ¿qué es eso? Está bien, o sea, coideario es asociado, afiliado a algún partido. Aliado, o sea, hace ahí no, yo soy liberal. Usted tiene el derecho de expresar sus posiciones, pero usted dice si la consulta es buena o mala. Pero yo le he dicho que mi punto de vista Marcela? Es que la consulta es, porque guacho, usted debe saber que la consulta no iba a resolver los problemas de la gente. Y es lo que se puede hacer, Marcela, por eso que usted no me escucha lo que le pregunto. Pero guacho, haber estigmatizado a la gente. Pasemos a otro tema. Créamelo, yo no pienso estigmatizar a nadie. Esa no es mi función. Me alegra. Eso es lo que quiero nosotros hemos vivido, destacar de Marcela Guiñaga. No es lo que voy a hacer respecto de los demás. Yo no quiero ese Ecuador del estigma. No quiero, no es el... Y créame me alegra escucharla. Lo difícil que es hacer política en este país, porque quiero dejar una mejor ciudad, una mejor provincia. Lo mismo dijo... solamente a los míos, a todos. Lo mismo dijo Paola Pavón. Por supuesto. Ha dicho también Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez. Eso es lo que quiero destacar, que esta nueva jornada de los jóvenes políticos, Revolución Ciudadana, que reconozca que hubo errores en la época de Rafael Correa, usted quizás no sé si lo reconozca, que haya un diálogo, creo que todo gobierno puede tener errores nacional, que trabajemos todos. Pero creo también que hay más aciertos que desaciertos en el gobierno del presidente Correa. Le pregunto en la última inquietud, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Lenín Moreno pretendió o aspiraba a que sea apolítico, independiente, pero en la práctica, al parecer, la Revolución Ciudadana va a tener una mayoría de personas que fueron auspiciadas por Rafael Correa. ¿Qué futuro tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, luego de que no pasó la consulta, el Consejo sigue teniendo sus dos atribuciones principales. Creo que el Consejo tiene un gran desafío, que es la gente sepa para qué sirve, porque uno de los grandes resultados es que la gente no sabía cómo tenía que votar, por qué tenía que votar. Y ahí hay un trabajo institucional muy fuerte que tienen que hacer. Lo segundo, estas dos grandes funciones, la elección, selección y llevar las comisiones técnicas para la designación de autoridades de control. Y lo otro, la participación ciudadana real y también la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Las personas que todavía no hay resultados oficiales, pero que estarían ganando como nuevos consejeros, han planteado su inclinación hacia un modelo que a ellos les parece que es el modelo que puede sacar adelante al Ecuador, que coincide con la forma de gobernanza del expresidente Rafael Correa. No son militantes de Alianza, de lo que era Alianza País en su momento, no son miembros adherentes de Revolución Ciudadana, ninguno de ellos, pero sin embargo han defendido causas de la Revolución Ciudadana, ¿no? El ex abogado del presidente Correa, un profesional que nadie puede desconocer su valía como abogado. Me parece también el otro doctor, no sé si doctor o abogado, el abogado que es defensor público en este momento. Que ha sido funcionario del gobierno de Rafael Correa. Funcionario de la Defensoría Pública. Hoy él es defensor público de carrera, si no me equivoco, ha regresado a sus funciones y es un hombre defensor de las causas justas, en este caso, como sea el denominado. Y no recuerdo ahora más quién. Sí, bueno, se ha dicho que son 3 allegados a Revolución Ciudadana. Esperamos que ellos puedan recuperar el sitial que le corresponde tener al Consejo de Participación. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? El tema también de la Fiscalía. Yo no le puedo contestar por ellos. No, yo sé, pero es que si hay una inclinación que no sea política, ojalá que sea imparcial. El día de ayer fueron nombrados ya y posesionados los miembros del Consejo de Participación suplentes. Les corresponderá a ellos a ver en qué estado está cada cosa. Van a continuar lo que venía siendo el anterior. Deberían continuar con los concursos, no sabría decirles, no estoy en el día a día del Consejo de Participación. Antes de concluir y pedirle su mensaje para la provincia del Guayas y para el Ecuador entero como presidenta de Revolución Ciudadana, quiero contarle una anécdota. Claro que sí. En lo personal generalmente no lo comparto, pero a mí por Twitter, en la época de Rafael Correa, me criticaban por ser correísta. ¿Qué le parece? Imagínese usted. Imagínese, ¿no? Imagínese usted. Y también, si el señor Pita es correísta. Y también otros me criticaban de que era anticorreísta. No, ¿Sabe que es lo mejor? Guacho, cuando hay que reconocer, escúcheme, cuando hay que reconocer lo bueno, hay que reconocerlo. En lo social, Rafael Correa hizo un buen trabajo. Pero en lo económico, no vamos a estar de acuerdo con usted seguro, y en lo político tuvo errores. Ojalá que eso sea superado. Yo creo que es obvio que no compartimos ese punto de vista. Mire que nos da una deuda de 65 mil millones de dólares. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Y administró 300 mil millones de dólares en 10 años. Debería ser importante que conozca también lo que dicen algunos informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Nunca hubo sobreendeudamiento, como se dijo, lamentablemente, que fue el nefasto de Lenín Moreno. Pero yo lo que quiero decirles es que no desprecien el sentir popular. Los ciudadanos hoy se han pronunciado, respeten lo que han dicho, escuche, señor Lazo, lo que han dicho los ciudadanos. Los ciudadanos han rechazado su gobierno, han rechazado su política económica, han rechazado su política social. Escúchelos. Y hoy los ciudadanos han demandado una política social donde se invierta la plata del Estado en la gente. Puede estar la macroeconomía, Guacho, muy bien y a usted le preocupe las tasas de endeudamiento y el monto de endeudamiento, pero si mientras una familia pobre no puede llevar a un centro de salud a su hijo a ponerle la vacuna, la macroeconomía no sirve de nada. Pero un padre endeudado también empobrece a los hijos, pues, Marcela. Tiene que darle de comer a sus hijos. Cuando usted no tiene que darle de comer, padre, cuando ya se sobreendeudó, hablar de ello. Marcela, cuando el padre se sobreendeuda,
va a matar de hambre a los hijos. No podemos hablar eso de la zona de confort. Es importante decir que hay que escuchar a los ciudadanos, respeten la voluntad popular, bueno, esa no parte jueguen con la ira de la expresión popular, porque eso no es el Ecuador que resuelve problemas ahora mismo. Ecuador no tiene tiempo para paros, el Ecuador no tiene tiempo para detenerse, Ecuador tiene tiempo para hacer el cambio que ha demandado los ciudadanos en la zona. ¿Va a trabajar con Guillermo Lasso? Mira, he recibido la llamada de él, para esos objetivos. Le he dicho que yo demandaré que se respeten los derechos de los guayacenses, que pero y si él respeta y la apoya, le entrega los dineros a tiempo. Más allá de que me guste a mí o no me guste, es el presidente de la República. Celebro también, y quiero decirles que la tarde de ayer he hablado con Francesco Tabaqui, el nuevo gobernador de la provincia. Qué bueno, me alegro. Con Francesco creo que vamos a tener una relación muy buena de trabajo por Guayas, por luchar por los temas de seguridad. Ese será su primer planteamiento. Va a ir a la gobernación a coordinar. Nos ha dicho que nos va a invitar a Aquiles, a Milla, y me parece que el alcalde también de Durán en los próximos días, a una reunión de trabajo. Bienvenido sea, porque no hay tiempo que perder por los guayacenses. Le tomo la palabra en ese sentido, la felicito y me alegro. Le agradezco, que esté muy bien, buen día. En el futuro me van a decir que yo soy Revolución Ciudadana. Porque va a decir que nos peleamos también. Gracias. Bueno, gracias. Bien, vamos a la pausa comercial. La información más completa del dial, vívalo en su informativo FM, de lunes a viernes, de 6 horas a 9 horas 15 de la mañana.